Hola, mi nombre es Yarendi y me da mucho gusto que me puedas acompañar en este momento en el repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Tanto agricultores como jardineros saben exactamente la importancia del que una planta permanezca en constante contacto con la tierra. Y sabemos que hay elementos adicionales que hacen a que esta planta pueda crecer, tanto lo que es la luz solar, el suelo húmedo, pero el día de hoy vamos a ver desde la perspectiva espiritual, que viene siendo Dios el suelo, nosotros la planta, y hay elementos que ayudan a que esta planta pueda crecer espiritualmente. Pero el día de hoy te vamos a invitar a que nos acompañes para poder ver el fundamento por el cual debemos de permanecer en constante contacto con Dios y cuáles son aquellos elementos que ayudan a que pueda esta planta crecer espiritualmente. Bienvenidos. Hola, nos da mucho gusto que nos puedas acompañar en el repaso de la Escuela Sabática el día de hoy. Y hoy nos acompañan justamente unos estudiantes universitarios de la Universidad de Montemorelos. Pero chicos, antes de comenzar me gustaría que se pudieran presentar para que las personas que ahora nos acompañan sepan quiénes están conmigo el día de hoy. Bueno, mi nombre es Víctor Díaz Montalvo, soy de Matamoros, Tamaulipas y estudio teología. Hola, mi nombre es Ever Arias, estudio la carrera de terapia física y soy del estado de Tabasco. Hola, mucho gusto, mi nombre es Gabriela Villegas, soy de aquí de Montemorelos y estudio comunicación y medios. Pues chicos, me da mucho gusto que se hayan podido presentar y que me acompañen justamente el día de hoy para poder revisar lo que es nuestra lección de Escuela Sabática. Pero ¿qué les parece si para poder comenzar iniciamos con una oración? Claro que sí. Nos acompaña a orar, inclinamos el rostro. Querido y bondadoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre Celestial, te invitamos en esta hora a que estés con nosotros y nos acompañes en el estudio de este momento y que todo lo que podamos repasar aquí pueda ser de retroalimentación para nuestras vidas y que podamos ponerlos en práctica. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Escape de las costumbres del mundo. Viene siendo el título de la lección del día de hoy y justamente nuestra cita bíblica se encuentra en Proverbios 11:28. Me gustaría que me acompañaran a buscarla. Proverbios 11:28. ¿Podrías ayudarme a leerlo, por favor? Claro que sí. El versículo nos dice: el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Justamente sucede que nos comentan en este versículo, más bien nos dicen en este versículo, que todas aquellas personas que enfocan su vista justamente en las posesiones materiales, ¿qué sucede? Mueren. Morirán. Caen. Y qué difícil, ¿no? Es poder realmente ver que aquellos que enfocan su vista en posesiones terrenales caen. Pero entonces, ¿cuál es la solución para que uno no pueda caer? Bueno, uno de los puntos importantes que hablaba la lección y que estaba hablando es la relación continua con nuestro Creador, con el Hijo de Dios. Ahora, hay un punto muy importante y que no hay que dejar de pasar de vista, es la relación continua que hay que tener, pero también la dependencia total de Jesús. Ahora, dejar todo aparte para poder tener ahora sí una dependencia, porque no podemos tener una dependencia y una relación si tenemos otras cosas que nos están atando. Perfecto, entonces significa que no siempre que yo esté viviendo en este mundo voy a caer, ¿verdad? Significa que yo debo de desarrollar diferentes habilidades para que realmente pueda estar en comunión con Dios, porque Dios nos creó y realmente lo hizo con mucho amor y Él nos dijo justamente a través de la Biblia cómo tenemos que vivir para que nosotros podamos ser felices, porque Él está buscando que seamos felices. Pero entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después? Sí, básicamente nos menciona que para alcanzar el éxito espiritual nosotros tenemos que centrar nuestra vista o nuestra atención en algo importante, ¿sí? Todo lo que ocupa lo importante en nuestra vida, eso es lo que va a llamar nuestra atención. Entonces, ¿en dónde va a estar centrada mi atención? En Jesús. Tenemos que desarrollar esa comunicación con Él para poder conocerle y así poder llegar a tener también el éxito espiritual. Perfecto. Dios nos dejó un mensaje, ¿verdad, Gaby? Claro. Y ¿dónde nos dejó realmente ese mensaje? En la Biblia. En la Biblia.
Entonces debemos de tener una conexión permanente justamente en la Biblia, ¿cierto? Así es. Okay. Bueno, la Biblia, y de ahí podemos deslindar los otros pasos que nos dice este repaso de la lección, ¿verdad? La Biblia, la oración, la sabiduría y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos tener una dependencia nosotros a través de la Biblia? Sabemos muy bien que a través de la Biblia podemos escuchar a Dios. Ahora, y a través de la oración nosotros nos comunicamos con Él. Ahora, es muy importante saber que a través de la Biblia, si pedimos sabiduría, porque todo está conectado, no podemos dejar una cosa sobre otra. Decía Lucas 9 en la lección de esta semana que muchos iban a Jesús y le pedían, Maestro, queremos seguirte, pero no querían dejar las cosas que los estaban, deja que los muertos entierren a sus muertos, algunos querían irse a despedir de sus familias, etc. Pero nosotros debemos de comprender que en la Biblia podemos hallar o escuchar la voz del Señor. Digamos que otra parte de la conexión que también tenemos que realizar justamente con Dios viene siendo a través de la oración. Yo creo que Dios nos hace llegar un mensaje, pero tiene que haber retroalimentación, ¿no? Porque es una relación justamente la que hay entre Él y yo. Pero yo sé que a través de la Biblia me manda su mensaje, pero yo, ¿cómo es que voy y hago esta retroalimentación? Sí, es muy importante lo que mencionabas, la comunicación. Para que haya una comunicación efectiva, tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor también. El emisor en este caso lo podríamos considerar como la palabra de Dios, que es la palabra viva, lo menciona la lección. Y cómo yo me comunico efectivamente con Dios. Yo lo escucho a través de la palabra y le respondo a través de la oración. Ahí estamos teniendo una comunicación efectiva que nos ayuda a relacionarnos con Cristo directamente. Ahora bien, también teníamos entendido que toda relación depende de una comunicación, o sea, cualquier relación, y más la que vamos a tener con Dios. Ahora, decía la lección que en cuestión de la oración necesitamos fe, pero la fe, a veces la oración sin fe nos lleva a la presunción. ¿Y qué es la presunción? Hay varias definiciones de presunción. La presunción puede ser aquello que esperamos que no se dijo y que creemos que se va a hacer. Es eso. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando nosotros también llegamos a orar, llegamos a pedirle a Dios algo que Él no dijo en la Biblia y que nos puede traer, porque a veces son nuestras oraciones muy egoístas. Hablaba la lección de que a veces podemos pedir cosas materiales, cosas que no nos ayudan en nada para nuestra vida espiritual, pero que nosotros consideramos, como estamos rodeados de un mundo de egoísmo, de enojo, de rencor, pues creemos que son cosas que son buenas para nosotros. Claro, y un ejemplo muy bueno en la Biblia sobre no hacer eso es la vida de Job. La vida de Job es un ejemplo para todos nosotros porque pues a nosotros, queramos o no, tenemos como ese sentimiento de entre más tengamos cosas materiales, más altos estamos en la sociedad y todo eso. Y Job dice la Biblia que no había un hombre más justo en la tierra y lo tenía todo. Tenía muchísimos hijos, ganado, siervos, pero en un día perdió absolutamente todo. Y Satanás lo que quería era probarle a Dios que si él no tenía nada material, su relación con él era falsa, que Job amaba a Dios por todo lo que le había dado, pero demostró que no era así. Tan buena era su relación con Dios que incluso cuando sus hijos hacían fiestas con todos sus amigos y cosas así, él iba y hacía una ofrenda, un altar, pidiéndole al Señor que si sus hijos por algún motivo habían cometido un pecado durante esa fiesta, que Él los perdonara. Y su oración era justa y tenía fe. Entonces, creo que para nosotros debe ser un ejemplo la vida de Job, porque a pesar de perder todo, jamás perdió ese amor por Dios. Porque, pues a fin de cuentas, no es eso lo que nos debe unir a Dios, lo que recibimos. Solamente es como el amor que tenemos de Él, el que nos debe llevar por su camino. Me parece muy interesante, perdón, Víctor, porque allí vemos exactamente reflejado lo que dice la lección, en qué fijamos nosotros a qué le ponemos nosotros nuestra atención, ¿verdad? Como en la vida de Job, lo más importante para él era Dios, ¿verdad? Y seguir a Dios.
Creo que eso es lo que debemos de mirar nosotros, en qué fijamos nuestra atención nosotros. Fíjense que ahorita que estamos tomando el punto de la oración, hace unos meses estaba leyendo algún libro y decía que no puede haber pecado si no hay tentación, y no puede haber tentación si antes no hubo una oración. O sea que la oración es tan determinante en nuestra vida espiritual, así como la palabra de Dios, así como los otros puntos que vamos a tratar hoy. Fíjense que en la escuela de comunicación hay un chico de ahí de la Universidad de Montemorelos, está realmente dibujando las 28 creencias. Se llama Enrique Fernández, parece, no, Efraín Ramírez, perdón, Efraín Ramírez. Y justamente yo fui y le pregunté, oye, ¿qué fue lo que te llamó a realmente poder dibujar las 28 creencias? Y él dice, es que realmente el que uno pueda compartir de su amor, uno tiene que llenarse de su amor. Yo creo que mediante la Biblia es una manera en que uno se llena del amor de Dios, pero igual también debe de haber manera en que nosotros mostremos la relación que tenemos justamente con Dios. Y justamente Samuel Chadwick dice que la preocupación del diablo es evitar que los cristianos oren. No le teme a nada sin oración, al estudio sin oración, al trabajo sin oración, ni a la religión sin oración. Se burla de nuestros grandes esfuerzos, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Qué gran maravilla del mundo, ¿no? El poder saber que tenemos una defensa, tenemos una armadura donde realmente podemos defendernos. Y defendernos quizás dices, sabes que esta batalla no la puedo yo ganar, pero igual sí puedes. Tienes que tomarte de la oración, tomarte de la Biblia, de la Sagrada Escritura y saber que puedes vencer realmente. Pues de hecho la escritora Elena de White dice que Satanás quiere introducirse en lo que es la palabra de Dios, en la oración. Si descuidamos esos dos puntos, estamos, no hay comunicación. Así es, no hay comunicación, ni cómo comunicarnos con Dios, ni Él con nosotros, ¿verdad? Entonces eso nos haría caer. En el caso del justo Job, pues fue lo que le fortaleció a él, la oración, ¿verdad? Comunicación con su Padre. Perfecto. Miren, chicos, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de irnos me gustaría poder hacerles una pregunta. ¿Cuál es el componente fundamental que debe mezclarse con todas nuestras oraciones? ¿Qué tal si lo analizamos en este breve corte, pero al regresar podemos entonces saber completamente la respuesta y nutrirnos, pero no solamente con nuestras opiniones, sino también con tu opinión, que tú puedas apoyarnos realmente analizando esta pregunta y también comentando en nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria. En un momento regresamos. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Hola, nos da mucho gusto que hayas continuado con nosotros en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de irnos a corte, hice una pregunta. ¿Cuál es el componente fundamental que debe mezclarse con todas nuestras oraciones? ¿Realmente solo tenemos que orar por orar? No importa, oro ahorita, oro mañana, a veces oro, a veces no oro. ¿O cómo tiene que ser realmente esa técnica de la oración? Bueno, hay un punto muy determinante en cuestión de la oración, ¿verdad? Lo que es la fe, y como hablábamos hace un momento, antes del corte, la presunción, o sea, lo que pedimos,
qué es lo que pedimos, cómo lo pedimos. No es solamente ponerte a hablar con alguien, es con Dios. Entonces debe haber una conexión especial y para esa conexión se necesita lo que es la fe. Y si no hay fe, van a fallar muchas cosas, sí. Presunciones, no creemos, no puede suceder. Dice Marcos que todo lo que creyéramos pidiéndolo en su nombre lo recibiremos, pero si creemos. Entonces es algo muy importante. Entonces la lección también nos trae una pregunta que nos dice cómo es acercarse a Dios y orar con fe. Y al menos yo creo que para mí es como creer que ya está sucediendo así. Creer que lo que estás pidiendo ya va a ser así. Porque lo estás creyendo, estás confiando en un Dios real. Y entonces también la lección nos muestra que vivir conforme a la carne es centrarse en las cosas de este mundo. Pero cuando tú tienes fe y oras a Dios con fe, entonces dejas a un lado las cosas de este mundo y buscas las cosas del cielo. Eso para mí es orar con fe. Ahora, yo creo que por medio también de la oración debe haber un modo de orar. La escritora Elena define la oración como un privilegio para nosotros. Y cómo oramos a veces, bueno, en mi punto personal, para mí es muy importante orar de rodillas, porque estamos ante la presencia de Dios. Entonces, cuando oramos ante el Padre, deberíamos de tener una reverencia, un respeto hacia Él, en mi punto personal, ¿verdad? Entonces, creo que entran muchos factores dentro de la oración, la fe, entre otras cosas. Bueno, cuando oramos, hablando sobre la fe, siempre es como que eso tiene que guiarnos. Los hombres nos dicen que tenemos que ver para creer, pero Dios en todo momento nos dice, cree para que puedas ver. Y eso fue lo que guió al padre de la fe, que es Abraham. Si vemos la historia de Abraham, podemos ver todo lo que hizo siguiendo nada más lo que Dios le decía. Nunca le mostró como que, mira, si tú haces esto, va a pasar esto, sino que él solamente le ordenaba y Abraham iba y obedecía. Y eso hizo que su vida pues fuera increíble y una gran enseñanza para nosotros. También tenemos que estar conscientes de las cosas que pedimos. Cuando nosotros oramos, tenemos que pues ver la voluntad de Dios. Y para saberlo tenemos que leer primero la Biblia, porque muchas personas oran y oran y oran, pero nunca encuentran como una respuesta. ¿Por qué? Porque la manera en la que Dios te contesta es a través de su Biblia, de su palabra. Entonces, si nosotros queremos una respuesta, tenemos que leer lo que Él nos dejó. Por eso es que muchas personas pues no encuentran como la solución a sus problemas, porque solamente es como que uno está hablando, pero no estamos dejando que Él nos hable. Entonces es un punto muy importante. Fíjense que yo creo que mediante la oración con fe le damos poder a Dios, porque no le pedimos como que suponiendo que Él nos va a contestar. No. Le doy poder a Dios porque sé perfectamente que Él me va a contestar, porque justamente yo estoy en relación con Él y yo sé que Él me va a contestar. Y efectivamente, sí, como comentabas, Gaby, en ocasiones digo, bueno, es que Dios me va a contestar conforme a lo que le estoy pidiendo, que sí me lo dé, porque yo sé que me lo va a dar, confío en que me lo va a dar. Pero el punto es saber exactamente lo que Él desea para nosotros. Ese es el problema de muchas personas, que siempre esperan un sí. Lo que pedí es un sí. Entonces, si Dios dice no, ellos lo toman como no me contestó. Pero Dios es imposible que no te conteste. Pero la diferencia es que no siempre te va a contestar conforme a lo que tú pediste, sino conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir su voluntad de la nuestra, porque siempre es mejor la de Él. Entonces, a confiar y a tener fe que sea cual sea su respuesta, es para nuestro bienestar. Entonces debemos estar agradecidos por eso, porque pues es lo mejor para nosotros. Sí, y en la vida de Abraham, en Hebreos 11, nosotros podemos encontrar también el ejemplo de cómo, o sea, vivir conforme a la carne limita nuestras peticiones a Dios. ¿Sí? Nosotros podemos también comenzar a ser egoístas y pedir, como lo decías tú, lo que nosotros creemos que nos conviene, ¿verdad? Pero al ir contemplando a Cristo, nosotros vamos conociendo cuál es su voluntad y entonces podemos pedir sin egoísmo. Eso es lo que considero también, o sea, cómo apartarse del egoísmo, cómo sacar el egoísmo de nosotros para poder pedir con fe y pedir las cosas que Dios quiere para nosotros, o sea, para nuestro bien.
Exactamente. Tenemos que comprender que hasta el momento llegamos justamente a una relación con Dios en la que Él me da su mensaje mediante la Biblia y yo retroalimento realmente esta comunicación mediante la oración. Pero, ¿qué más tengo que complementar en esta relación? Algo más que quiero agregar por medio de lo que es la oración es que a veces nosotros cuando oramos, solamente oramos, si se dan cuenta, a veces 2 minutos, 1 minuto, o oramos bien poquito. Porque y pedimos, tenemos prisa. Así es, y pedimos grandes bendiciones, o sea, muy grandes bendiciones, pero, o sea, ¿qué tiempo tú le dedicas a la oración? ¿Qué tiempo tú le dedicas a la comunión con el Padre? Ahora, la oración de nosotros debería ser constante, larga, porque estás hablando con tu Creador, con tu Padre, con aquel que tú quieres que te dé eso. Pero si nosotros le pedimos bendiciones muy grandes por oraciones muy baratas de 5 minutos, de 2 minutos, pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque no llegamos nosotros a tener ese encuentro personal con nuestro Creador. Digamos que, o sea, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Pedir cosas que creemos que son para nuestro beneficio, egoístamente. Sí, fíjate que complemento tu comentario. ¿Cuánto tiempo Jesús oraba mientras Él estaba aquí? ¿Cuánto tiempo? Sabemos que eso era primordial, por lo cual Él decía, tengo que enlazarme con mi Padre. Él podía tardar una noche completa orando. Y oye, ¿cuánto tiempo te has tardado tú, Yarendi, orando? Sí, yo creo que ahí también tiene, bueno, me parece muy interesante que, o sea, la pregunta que me hice yo fue, ¿cuánto tiempo contemplo a Jesús a lo largo del día? O en la semana, ¿cuánto tiempo le dediqué a contemplar a Jesús? O sea, para mí, personalmente, yo pienso que debo contemplarle todo el tiempo y tenerlo presente en cada acción que voy a hacer, cada decisión que voy a tomar, pensar si eso es lo que le va a agradar a Dios. Hay algo, una frase que a mí me impresiona mucho, que dice que sobre esto de que no le dedicamos tiempo a Dios, ni a la oración, ni a nada, que Satanás no nos va a hacer malos cristianos, no va a hacer que seamos malas personas, nos va a hacer cristianos ocupados. No vamos a tener tiempo para Dios. Pues vamos a la iglesia y cosas por el estilo, pero nuestra vida diaria nos va a tener tan ocupados que vamos a decir, al ratito Dios, al ratito, ahorita que vuelva de hacer esto y ahorita que acabe esta tarea o que acabe este proyecto, ahorita, y al fin de cuentas quedas tan agotado por tu día, un día productivo, que hiciste cosas buenas, pero quedas tan agotado que Dios es como, no, Señor, mañana. Y esa es la esencia de la lección, ¿verdad? O sea, cómo escapar de las cosas de este mundo, de las riquezas de este mundo, o sea, cómo escapar de eso. Hay una oración que me encanta, que viene en el libro de la oración, del escritor Elena G. de White, en la página 266, y se las voy a leer, que dice, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Creo que esto debería ser para mí como el eje central de mi diario vivir. Así es. Contemplar a Dios cada momento y poner mi vida a su servicio. Complementando eso, es conságrate a Dios, o sea, todas las mañanas. O sea, todas las mañanas para nosotros nuestro primer trabajo, lo primero que deberíamos de hacer es orar al Señor, ¿verdad? Tener esa comunicación temprana con Él. Sí. Porque a veces nos ocupamos, como decía Gaby, en el trabajo, en la escuela, y tareas, y trabajos, y la familia, y no le ponemos el cuidado importante a la oración. Y nos estamos yendo por lo que hablaba la lección, cosas terrenales que nos llevan y nos absorben y nos desvían del camino de Dios. Bien, bueno, y mi pregunta era, ¿qué otra cosa tengo que hacer para poder escapar de las costumbres del mundo? Tener sabiduría, como la tuvo Salomón. Ahora, la sabiduría. Algo que yo estudiaba y que saqué muy importante de esta lección y que quiero leerles es primero el conocimiento. ¿El conocimiento a qué nos lleva? A los hechos, decía la lección de esta semana. El conocimiento nos lleva a los hechos. Para que nosotros podamos tener verdaderamente sabiduría, necesitamos conocimiento que nos lleva a los hechos. Otra cosa, el entendimiento que representa el discernimiento. El conocimiento que nosotros vamos a tener. La sabiduría nos da conocimiento. Y uniendo estas dos cosas, lo que es el conocimiento y el entendimiento, nos da la sabiduría, ¿verdad? Que es llevarlo a la práctica, porque como mencionaba la lección, de nada sirve que nosotros sepamos mucho, de nada sirve que nosotros tengamos sabiduría si no lo ponemos en práctica. Claro. Comprendemos que al momento de tomar la Biblia y nutrirnos de ella vamos a adquirir conocimiento,
pero eso no nos va a llevar justamente a implementarlo. Lo vemos justamente en la historia de Salomón, donde realmente él vino y realmente pidió sabiduría, se le dio sabiduría, incluso vemos que no solamente le dio eso, le dio riqueza, se le dio gloria a Dios, pero ok, digamos, bien, él tiene todo eso, pero después él decide encaminar su sabiduría hacia otros conceptos y dices, oye, bueno, ok, ya, ni qué hacer, bueno, pero ahora dígame otra cosa. Digamos, ya, yo leo la Biblia, yo hago oración, yo vivo mi vida en sabiduría, pero entonces, ¿qué puedo complementar más para que yo realmente nunca me pueda apartar de Dios y que yo me aleje completamente del mundo? Tiene que ser algo completamente externo a nosotros, o sea, externo a lo que es de este mundo, porque todo lo que es de este mundo nos atrae. La Biblia dice que el corazón del hombre va de continuo al mal. Entonces, eso externo que no está en este mundo es el Espíritu Santo, el que Jesús prometió cuando se fue y que sería el que moraría en sus corazones. Y también dice la lección que implantaría en nuestras mentes sus mandamientos. Yo creo que es eso lo que realmente nos va a convencer al final de cuentas de apartar nuestra mirada de las cosas de este mundo. Ahora, algo muy importante que dice Corintios Pablo, que mencionaba que nuestra fe no esté fundada en las cosas de los hombres, sino en el poder de Dios. A veces nosotros cimentamos la sabiduría o la supuesta sabiduría en cosas mundanales, pensamos que somos inteligentes, con cosas del mundo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la verdadera sabiduría? La que viene de Dios. Así es, la que viene de Dios, la que tenemos a través de la comunión con Él, a través de la oración, a través de la Biblia. Y eso nos adquiere sabiduría y por medio de la sabiduría entra el Espíritu Santo, nos envuelve y nosotros podemos llevarlo a la práctica. Perfecto. Hoy vimos exactamente que ocupamos la lectura de la Biblia, realmente una conexión con Dios mediante la lectura de la Biblia, la oración, y también no solamente vamos a hacerlo solos, sino que implementando lo que es la vida en sabiduría, pero también dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Y es bonito el poder haber comprendido realmente ese mensaje y que tú nos hayas acompañado en este repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Te invitamos a que puedas visitar nuestra página de Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria de Montemorelos, y que nos acompañes en nuestro próximo programa. Chicos, les agradezco mucho por acompañarnos, les agradezco producción, pero también te agradezco a ti que nos acompañaste en ese transcurso del programa. Bendiciones.